contar mi testimonio. Yo soy Pamela Pozo, tengo 34 años. Ya por su gracia y misericordia estoy 3 años en los caminos del Señor. Vengo de una familia católica, idólatra, mi padre, mi madre, toda mi familia hasta hoy es idólatra. Fui inculcada en esos valores de muy niña. Creí en los Señores Milagros, iba a la procesión. Mi papá me acuerdo que me cargaba cuando era muy pequeña. Buscaba tener la bendición de ese Cristo. Según yo, creía que era el Dios que podía hacer muchas cosas en el hogar. Vine de un hogar destruido de mis padres. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Somos 3 hermanas, la cual yo soy la mayor. Todo el tiempo mis padres vivían en pleitos. Muchas veces mi padre intentó matar a mi mamá y siempre yo era la que le defendía y le decía que la dejara, porque muchas veces le lanzaba ladrillos, le pegaba, la pateaba, la dejaba muy mal en el suelo. Mi padre ha sido policía y por tener mucho esa autoridad, él se creía que podía hacer muchas cosas. Entonces yo fui creciendo con ese odio, ese rencor en mi corazón y decía que algún día yo podía hacer algo, atentar con su vida, porque cuando a veces yo me metía a defender a mi madre, mi papá a mí me pegaba y me decía, a ti también te va a caer. Y así con golpes mi papá nos enseñaba el estudio y yo decidí irme de mi casa. Acerca ya que tenía 16 años, 17 años, me aparté de mi hogar, quise hacer mi vida sola, creyendo que podía hacerlo. Le doy gracias al Señor que no me llevó por malos caminos, porque si no, ¿dónde estuviera hoy? En pleito yo quise tener mi hogar feliz, estar con mis hijos, creyendo que yo estaba bien, yéndome a fiestas, en borracheras, y creer en los santos, en las vírgenes, porque eso yo tenía mis estampas, tenía una Biblia así, y ahí la metía las estampitas, a veces me ponía hasta rosario, y creía en todo ello, le rezaba a mucha virgen, pensando que me podía oír, me podía conceder tantas cosas, pero no era, hasta que un día llegó. Cuando empezó la pandemia, yo ya estaba enferma, con mucha depresión, me miraba al espejo y quería morirme. Tanto era así que no quería ni comer porque sentía que me iba a atragantar comiendo. Y dormí en la banca de un hospital pensando que me iba a dar un paro cardíaco o algo, porque yo sentía que mi corazón se aceleraba, me sentía que me iba a morir, me desmayaba, incluso en la calle. Me desmayé un día y tuvo que llevarme la policía hasta el seguro. Y me dijeron, señora, usted no tiene nada, usted está bien, su problema es psicológico, mejor vaya a un psiquiatra. Así fue un 14 de marzo, justo cuando empezó ya la pandemia, que yo caí mal y dormí en una banca de un hospital, cuando ya vi un infectado en el hospital Almenara. Pero Dios me guardó en aquella madrugada y no me enfermé. Salí de ahí y mi esposo me dijo, en todo su pecado, mi esposo me dijo, busca de Dios, ora, pídele, arrodíllate en el cuarto y busca de Él. Pues un día agarré y busqué del Señor, porque yo no dormía, pasaba una semana y no dormía, tomaba Presolán y tampoco me hacía efecto. Yo seguía ahí siempre con esa manera de asustada, aterrada, como si alguien me perseguía, alguien me va a hacer algo. Todo sucedía a partir en las noches. Todas las noches eran pesadillas para mí. No podía dormir. Miraba a mis hijos y me daba pena. ¿Por qué? Porque no los atendía como debería de ser. Ellos me miraban y lloraban. Me decían, mamá, ¿qué tienes? ¿Te vas a morir? ¿Qué pasa? Muchas veces yo lloraba viendo a mis hijos dormir. Tan aterrada paraba que a mis hijos los traje a mi cama y así los iba a dormir a todos, porque yo sentía que en cualquier momento me iba a ir, me podía morir, me podía pasar algo. Y llegó una madrugada que yo veía a mis hijos, caminaba todo el cuarto, parecía loca, yo caminando todo el cuarto, me arrodillé en el suelo y oraba al Señor, le pedía que tenga misericordia, que me borrara mis pecados, todo lo malo que había hecho, todo lo malo que había tenido en mis pensamientos, porque muchas veces creemos que estamos andando bien y nos persignamos y recemos el Padre Nuestro, pasamos por una iglesia católica y nos persignamos y estamos bien delante de Dios, y es mentira, porque entramos a la iglesia católica, a la tradicional entramos, muchas veces ponemos a orar, a suplicar al Señor, y salimos en lo mismo, en borrachera, en chisme, en pleitos, hablamos malas lisuras y creemos que estamos bien.
pero es falso. El día que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, ese día el Señor me libertó a mí. Esa madrugada el Señor hizo una obra linda conmigo. Desde ese día yo no me he separado del Señor. A pesar que venía el diablo a atormentarme muchas veces, me desesperaba, todo mi cuerpo me temblaba. Me dice mi esposa, ahora vamos a vigilar, vamos a ayunar, ven, arrodíllate, pide al Señor una experiencia que el Señor te dé. Y el Señor me dio aquella experiencia, aquella madrugada, porque vigilaba con mis hijos. Cantamos alabanzas, mediante las alabanzas el Señor te liberta, mediante las alabanzas del Señor hace su obra, esa obra maravillosa que solamente la hace, no es el hombre, sino es Dios Todopoderoso, que Él te liberta, te sana con su sangre preciosa. Aquella noche escuché la alabanza donde dice Jesús es tu salvación. La cantaba, la entonaba y aquella noche yo dije, Señor, yo voy a dormir. Como dice en Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo creía así y me agarré tanto de su palabra del Señor, me aferré tanto, leía, oraba y leía su palabra, oraba y leía su palabra. Venía ese tormento, esa tembladera en mi cuerpo, yo agarraba, me encerraba en el cuarto y oraba, le digo, Señor, ten piedad, ayúdame, levántame, hasta que llegó ese día que ya pude levantar mi cabeza en alto y poder decir gracias, Señor. Y esperaba con ansia que pasara la pandemia para poder congregar. Y hasta que una viuda se acercó allá en Huachipa con el Señor, trató con mi vida. Porque a veces el Señor trata con tu vida cuando tú eres soberbia, altiva, orgullosa, muchas veces vanidosa, porque yo me pintaba el pelo cada rato, tenía muchos zapatos, muchos vestidos. Me gustaba mucho las fiestas, tenía las cosas, los perfumes, los collares, los aretes, todas esas cosas, hasta que el Señor tocó mi vida y me llevó hasta allá, donde un lugar donde yo jamás pensé llegar, pero era para algo muy hermoso, porque ahí tuve mi experiencia también con el Señor. Congregué por primera vez en el movimiento, una viuda me llevó y me abrazó tan fuerte, porque yo sentí que era el Señor que me estaba hablando. Aquella tarde me dijo, el Señor va a hacer algo lindo en tu vida, en tus hijos, en tu esposo. Tú busca al Señor, yo te voy a llevar. Mañana vengo y te llevo a la congregación. Vamos a ir, el Señor te va a ayudar. Y así fui yendo con mis hijos. Hasta la medianoche salíamos de la congregación caminando y caminando, muchas veces sin pasaje, pero por el camino nos recogían a veces y nos llevaban. Pero seguí aferrándome al Señor hasta el día de hoy, que ya son 3 años en el Señor. Y le agradezco al Señor porque ahora puedo decir que Cristo vive en mí y que ya no hay obra del diablo que pueda venir sobre mí a tentarme. Porque muchas veces el diablo te tienta por los pensamientos, porque a veces dice, ¿qué estás haciendo? Mira, otras personas tienen eso, su casa, su carro, tienen dinero, trabajo. Pero yo digo, Señor, yo contigo tengo todo. Yo voy a esperar en ti, porque ahora yo me gozo en el Señor. Porque antes a mis hijos yo les enseñaba esa música mundana, de reggaetón, que bailaran, que hicieran todo ello. Y le doy gracias al Señor por su misericordia, que ahora mis hijos sirven al Señor, creen en Él y esperan en Él. Pues yo les invito a creer en Jesucristo, porque Él puede salvar tu casa. Él puede venir a limpiar tu hogar de tanto pleito, de tanta cosa mala, de tanta idolatría. Porque ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos como padres? No es las riquezas en esta tierra, porque todo es pasajero. Así como ha habido esos huaicos que todo se ha llevado, así un día el Señor vendrá. Aunque muchos dicen, sí, el Señor vendrá. Muchos han dicho hace 10 años, 5 años. Nadie sabe el día ni la hora, ni aún los ángeles que están en el cielo. Pero nosotros esperamos a ese Cristo maravilloso que vendrá por sus hijos, por ese corazón limpio, por ese corazón hermoso que lo adora y lo alaba cada día. Por eso estoy agradecida con el Señor. Este es mi testimonio. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, amado pueblo de Fortaleza, queridos hermanos. Para Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.